Bueno, pues de toda esta situación, de todas estas medidas y de la vacunación vamos a hablar con Conrado Domínguez, que es director del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Domínguez. Muy buenos días. Bueno, la mejor noticia es que ayer se empezó a administrar esa segunda dosis de la vacuna. Entendemos que los resultados de la primera han sido buenos. Sí, como tú bien dices, ayer ya comenzamos a poner la segunda dosis, en este caso en las residencias de mayores, con el mismo orden o el mismo ritmo que tuvimos en la primera dosis. La verdad que estamos muy contentos con el plan de vacunación que se ha implantado, toda vez que ahora mismo ya hemos suministrado pues casi la totalidad de las vacunas que tenemos. En este caso hay más de casi 27.000 profesionales sanitarios del Servicio Canario de Salud que están vacunados y ya se ha terminado el 100% de las residencias de mayores y de los centros de discapacitados, no solo residentes, sino sus profesionales. Y toda esta semana vamos a estar, pues, aparte de seguir poniendo primera dosis, poniendo la segunda dosis de todos los que hace 21 días ya fueron vacunados. Y bueno, yo creo que es una gran noticia, ¿no? Bueno, el siguiente grupo en la vacunación van a ser esos grandes dependientes que están en sus domicilios, que tienen problemas además de movilidad. ¿Cuál sería, según su criterio, aunque es verdad que eso no lo deciden ustedes, el siguiente grupo que debería vacunarse después de esos grandes dependientes? Hombre, el Ministerio creo que en estos días, probablemente en el Consejo Interterritorial del miércoles, porque ya en el anterior del miércoles pasado se lo pedimos casi todas las comunidades autónomas, es que nos fueran diciendo cuáles eran los siguientes grupos de priorización, sobre todo porque hay que planificarlo y hay que hacerlo con tiempo, tener los equipos preparados. Y nosotros, en este caso desde el Servicio Canario de Salud y con nuestros expertos y con personas como Amos, que está muy metido en la Comisión de Salud Pública del tema de vacunación, entendemos que los siguientes grupos tienen que ser en una valoración de la edad, ¿no? Y estamos hablando principalmente de los mayores de 80 años, serían los siguientes a los que nosotros entenderíamos que por ser la edad uno de los grandes factores de riesgo que tuviéramos que empezar a vacunar, pero como ya digo, esperemos que este miércoles el Ministerio pues nos dé un poco de luz en ese asunto. Hay una cosa importante, las sensaciones, ¿no? Hemos visto a esta señora Doria Ramos, por ejemplo, también a otra señora en la isla de Gran Canaria, que reciben su segunda dosis y que no han manifestado ningún problema con la primera. Eso da una garantía y una seguridad a aquellos que tenían ciertas reticencias, ¿no?, a vacunarse. Sí, claro, hemos vacunado casi a más de 17.000 dosis hemos puesto, en este caso en los centros de mayores y en los centros de discapacitados, no solo a los residentes, como digo, sino también a los profesionales, y las reacciones adversas no han existido. E incluso, pues como tú dices, el ejemplo de Dolia o de Carmen, que nos animan a todos a que nos vacunemos, a que no han tenido ningún problema, incluso decían que ni les dolía, ¿no? Y que se sienten, yo creo que más fuertes. Eso también es una cuestión de motivación para los residentes y para que sobre todo el resto de población entienda de la necesidad de vacunarse y de protegernos en este caso de este virus, ¿no? Los propios sanitarios incluso han querido vacunar más, se va a formar a 1.000 profesionales más. Ellos son los que están en primera línea y en todo momento han manifestado que hay que vacunar y al ritmo mayor que se pueda, ¿no? Al aumentar ese ritmo, no sé si está de acuerdo en que Canarias va a buen ritmo. Hay otras comunidades autónomas que han pedido que se acelere, ¿no? Bueno, nosotros, como ya te digo, estamos muy contentos. El compromiso de los profesionales del Servicio Canario de Salud en este asunto es máximo. Hemos tenido voluntarios, gente que está de vacaciones, que se han pedido incorporar para poder participar en los procesos de vacunación, y ya no solo en los equipos, sino también en los profesionales que les tocaba vacunarse, que la asistencia a los sitios de vacunación es masivo, tanto así que ya nos gustaría a nosotros disponer de más vacunas para seguir incrementando el ritmo de vacunación. Pero bueno, esta semana ha habido problemas en este caso de suministro a España por parte de Pfizer del número de vacunas, y vamos a tener que replanificar algunas cosas porque vamos a recibir menos vacunas de las que teníamos previsto. Pero bueno, ahí tenemos nuestros equipos. Ahora tenemos una reunión con todos ellos para
poco plantearle cuál puede ser la replanificación de esta semana, que en cualquier caso se va a centrar, y por suerte eso siempre que lo tenemos garantizado, en que podemos poner la segunda dosis a todos los que hace 21 días le pusimos la primera dosis, pero sí nos hubiera gustado disponer de más vacunas porque las hubiéramos pospuesto, porque casi la mayor presión que tengo es de los propios equipos de vacunación de que les demos vacunas, ¿no? Y eso es una muy buena señal. Claro. En la cuestión de los niveles, hoy cambia la situación, por ejemplo, de la isla de Gran Canaria, que sube a ese nivel 3, Tenerife, que baja a nivel 2. Tengo la impresión de que este cambio de niveles se va a alargar en el tiempo. Estamos viviendo la situación que estamos viviendo y hay que acostumbrarse a este tipo de cosas, ¿no? Quizá cuando se nos baja de nivel nos relajamos y ocurre que se invierte la situación. Hay que tener en cuenta que da igual en el nivel en el que estemos. Al fin y al cabo, las medidas hay que cumplirlas. Sí, está claro que lo que tú dices, esto no es una cuestión de niveles y de si subimos o bajamos podemos hacer más o menos. Sí es verdad que en cuanto a las medidas, si un nivel inferior pues tiene unas medidas menos restrictivas, pero en cualquier caso yo creo que lo más importante es cumplir las normas, el distanciamiento social, el tema de la mascarilla, higiene de manos y los comportamientos adecuados. Los niveles responden en muchos casos a unos indicadores que vienen además de un documento consensuado a nivel nacional en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que muchas veces, pues como tú bien dices, no nos puede llevar a que si subimos o bajamos nos relajemos o nos restringamos. Yo creo que la clave está en que hay que pelear contra esta pandemia. Estamos en un proceso paralelo de lucha con la pandemia y de vacunación que da un cierto grado de esperanza, pero la clave está en el comportamiento individual. En este caso, el sistema sanitario, lo que tiene es que tener toda la capacidad diagnóstica, toda la capacidad de gestionar, pero también es importante el comportamiento. Yo creo que ni bajar de nivel significa relajación individual, lo que consiste en relajación de medidas en el ámbito quizás más social, ¿no? Pero en el individual yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo por cumplir, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos asistiendo a que cada comunidad autónoma está viviendo las circunstancias de manera distinta. Evidentemente, Canarias tiene una singularidad, que son territorios distintos, islas que están alejadas por el mar, ¿no? Pero en otras comunidades no ocurre eso. Estamos viendo, por ejemplo, el Castilla y León, que ha pedido que se adelante el toque de queda a las 8 de la noche, no se le ha permitido. ¿Cree usted que habría que revisar ese tipo de cosas? Es verdad que las normas del estado de alarma son las que son ahora mismo, pero en esas circunstancias quizá cada comunidad autónoma tendría que tener la libertad para decidir en ese sentido, ¿o no? Hombre, a ver, yo creo que es una cuestión que tiene un cierto grado de complicación. Desde el punto de vista nuestro, nosotros entendemos que todo lo que sea homogéneo a nivel nacional lo discutamos en el Consejo Interterritorial y de ahí salga un patrón general, porque tampoco tendría mucho sentido que cada comunidad autónoma pusiera las medidas que le pareciera, porque además después puede haber ciudadanos que se muevan de una a otra. Pero igual que te digo eso, te digo que en este sentido el Ministerio debería tener la flexibilidad necesaria para que dentro de unos márgenes, pues cada comunidad autónoma decide. Yo creo que al final el Castilla y León ha puesto sobre la mesa una discusión que tiene que ver con adelantar el toque de queda. En el último Consejo Interterritorial se planteó además por otras comunidades autónomas, que tampoco era esa hora, pero por ejemplo Andalucía pedía que fuera no esa hora, pero más tarde. Yo creo que el Ministerio será sensible y creo que al final pues se impondrá la lógica, se pondrán unas restricciones quizás más en el sentido de lo que plantea Castilla y León, en que cada comunidad dentro de ese margen pues tome la decisión que corresponde en base a su realidad, sobre todo, porque cada comunidad autónoma, como dices, es distinta. Nosotros vivimos en un territorio fragmentado, insular, y que de alguna manera nos da otras circunstancias diferentes a lo que puede ser una comunidad autónoma que esté en la península, ¿no? Uh-huh. Hemos visto los datos de evolución en estos primeros días del año, sobre todo después de las fiestas navideñas. Incluso Fernando Simón reconocía que quizá teníamos que habernos divertido menos, decía, en esas fiestas. ¿Teníamos que haber sido más estrictos realmente en Navidad o también la gente necesitaba un respiro? Hombre, yo creo que
que las restricciones que se pusieron en Navidad eran restricciones importantes, que eran restricciones que iban en la línea de lo discutido en el Consejo Interterritorial, pero al final esto no consiste tanto en eso, consiste en lo mismo que te decía, en las decisiones también individuales o en algunos casos grupales, porque la mayoría de los casos que tenemos están asociados a brotes familiares, a brotes sociales, que igual siempre tienen un poco más de relajación de las medidas, ¿no? Yo creo que esas medidas, si se cumplen de manera estricta, pues la verdad que no tendríamos esos niveles. Ahora tenemos lo que tenemos, ahora tenemos que enfrentar los niveles que tenemos, y es verdad que ha sido un año muy, muy duro en los aspectos personales y sociales, pero yo creo que hay que seguir y que no hay que bajar la guardia y que tampoco vale mucho la pena mirar atrás sino para aprender, y en aquel momento se tomaron esas medidas con la conciencia de que eran las mejores, y yo creo que ahora lo que hay que seguir es tomando medidas que realmente tengan efecto en la lucha contra la pandemia y en impulsar de manera decidida, y ahí sí creo que el tema del suministro de vacunas es básico, lo que tiene que ver con los planes de vacunación. Pues Conrado Domínguez, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias a ustedes.